Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a mis socios Wilfredo Jurado y Hugo Barceló y a todos los integrantes del equipo del Instituto de Emprendimiento Avanzado. Gracias a ellos especialmente por dejarme tomar la palabra. El Instituto de Emprendimiento Avanzado vuelve de las vacaciones con las energías renovadas y con muchas novedades en nuestro martes del emprendedor. El impacto que hemos tenido durante este tiempo en el ecosistema emprendedor ha hecho que una empresa como Iberdrola, una de las principales empresas españolas del IBEX 35 por capitalización bursátil, haya decidido patrocinar estos eventos que se han convertido ya en una cita obligada para todos los profesionales del sector del emprendimiento. Comenzamos un nuevo ciclo de los martes del emprendedor en el que hablaremos de la transición ecológica, uno de los temas de mayor actualidad, que supone un gran reto y un alto compromiso para la sostenibilidad empresarial. Hoy contamos con la presencia de Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de Iberdrola España, y con María Escudero Escribano, pionera en la investigación y premio Fundación Princesa de Girona, de los que os daré unas pinceladas de su currículum más adelante. Resaltar que no hay mayor emprendedora, que una investigadora cuyo objetivo final es contribuir a cambiar y mejorar el entorno que le rodea. Estamos en un momento crucial para frenar el cambio climático y para ello todos los sectores deben colaborar y contribuir a ello. Ningún empresario puede desarrollar ya un proyecto sin valorar el impacto social y ecológico que puede producir. Un desarrollo sostenible, ecológico y con compromiso social no significa no generar mejores ingresos, sino que te asegura que esos ingresos sean duraderos y sostenibles en el tiempo. Aquellas empresas que lleven como distintivos estos principios serán las que mayor acogida tendrán por una ciudadanía cada vez más formada y comprometida con estos temas. Europa convirtió el compromiso político de alcanzar la neutralidad climática, emisiones netas cero, en una obligación legal. Reducir sus emisiones en el 80% por debajo de los niveles de 1990. El grupo Iberdrola empezó a apostar por las energías renovables hace más de 2 décadas como un pilar fundamental sobre el que construir su modelo de negocio limpio, fiable e inteligente. Gracias a esta visión, la compañía es hoy en día un líder mundial en energías renovables, con 38.000 megavatios de capacidad renovable, instalada en todo el mundo a cierre del primer semestre de 2022, y abandera la transición energética hacia una economía baja en emisión. Este compromiso se refleja en su plan inversor a 2025, ahora ampliado a 2030, con el que pretende duplicar su capacidad renovable hasta los 60 gigavatios en 2025, que ascenderían a 95 gigavatios en 2030. Un sólido crecimiento que se confirma con los más de 10.800 megavatios de capacidad renovable en construcción a cierre del primer semestre de 2020. De Antonio Miguel Carmona se conoce ampliamente su trayectoria, pero debido a su perfil poliédrico hay aspectos menos conocidos de su trayectoria profesional. Es licenciado y doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario. Pronto empezó a dar clases en el mismo departamento de estructura económica por el que pasaron José Luis San Pedro y Javier Morilla. Político, directivo de empresas, emprendedor, piloto, teniente del Ejército del Aire y tertuliano televisivo. Este último que ha silenciado un poco su perfil también de economista, profesor y gestor. Destacaría de él su precocidad y capacidad de implicarse en proyectos que le ilusionan. Basta decir que es nombrado secretario del Consejo de Administración de la empresa familiar con 18 años. Por un acuerdo con la prestigiosa Universidad de California en Berkeley, el centro que más premios Nobel ha formado para la sociedad,
Impartió clases en extensión en este centro. Ejecutivo de numerosas empresas, comenzó su vida en el management como subdirector de marketing del Grupo 16, con tan solo 25 años. Y desde entonces ha sido analista de inversiones y de fondos de inversión, consejero de Caja Madrid, asesor y emprendedor de startups, trabajos que ha compaginado con la docencia hasta ahora. Actualmente es el vicepresidente de Iberdrola en España, a lo que se dedica en exclusiva debido a la responsabilidad del cargo. Pero si hay algo que le define es su enorme capacidad de trabajo y su facilidad para comunicar. María Escudero Escribano, científica e investigadora española de reconocido prestigio, actualmente es directora del Grupo de Nanoelectroquímica en la Universidad de Copenhague, presidenta de la Sociedad Danesa de Electroquímica y profesora de investigación en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología y Premio Fundación Princesa de Girona. Tiene 3 patentes. Entre sus numerosas publicaciones en revistas científicas destaca el artículo que publicó en 2016 en la revista Science, tras una investigación de 4 años a la que ella se refiere como mi segunda tesis doctoral. Su pasión por la ciencia y la determinación por promover un modelo energético sostenible le llevan a investigar las reacciones electroquímicas de conversión de energía para transformar el hidrógeno en electricidad de una manera más eficiente y económica. Sus investigaciones son claves para el desarrollo del coche de hidrógeno. En España, María proclama la necesidad de un gran pacto por la ciencia que será la base del desarrollo de nuestro país, así como las políticas necesarias contra el cambio climático para un futuro más sostenible. Por favor, vicepresidente, tienes la palabra. Bueno, cuando uno está en primera fila no sabe quién tiene detrás y veo que sois muchos. En mi vida laboral, en mi vida política, en mi vida especialmente de gestión, me han podido decir muchas cosas, pero nunca me habían llamado poliedro. Especialmente a nuestra primera ponente, que es cuando he llegado digo emprendedora y dice no investigadora. Un investigador en España suele ser una rara avis que muchas veces es maltratada, pero que suelen ser más duros que nadie porque tienen que ir hasta arriba para descubrir todas las innovaciones y los inventos que tienen que descubrir. He inaugurado este aula de emprendimiento, entre otras razones porque mi compañía, Iberdrola, de la que evidentemente soy, es verdad, vicepresidente de Iberdrola España, trae el mensaje de un amigo de usted, de Ignacio Sánchez Galán, que es el presidente, que me transmite personalmente, me venía diciéndolo en el coche, un saludo exclusivo a todos los alumnos, a la ponente y desde luego a su amigo y su queridísimo amigo don Juan Claudio Abellón y el resto de componentes de la dirección de este centro. Para nosotros es un orgullo de corazón, apoyar con este cartel y con más firme apoyo de todo tipo este tipo de clases, prestaciones y de aula. Primero porque hay que aprenderlo de nos va a contar la ponencia. Y segundo porque nos queremos concentrar de emprendimiento y de investigación. Un país donde uno de los mejores filósofos dice que inventan ellos, deberíamos enviar esa frase al baúl de la desmemoria. Hay otros, y yo cuando estudiaba, precisamente, de ahora lo contaba, y se Estados Unidos, leía libros de historia económica de Estados Unidos, y en un libro de historia económica, el estudio primero decía que España era un país de historia, que parece que del siglo XVIII, y pensando cómo era Europa en el siglo XIX. España era un país de historia, con Carlos III y Carlos IV. Carlos III el rey. Francia era un país también imperial que fomentaba la ciencia y las artes. Y el Reino Unido era un país de chapuceros. El término chapucero es un término inglés norteamericano muy curioso, chapucero. No es despectivo, aquí suena despectivo. ¿Y aquí llamaban chapuceros? A pequeños investigadores que en las aulas de las universidades se dedicaban a investigar. Había uno que precisamente, no sé si en Oxford o Cambridge, nunca recuerdo cuál, que era jefe de laboratorio de Cambridge, de la Universidad de Cambridge. De repente recibió un regalo
un regalo. Una señora muy mayor, ya por el 1780, le regaló un juguete que le habían dado de niña. La señora tenía 80 años y la niña había sido hacía 70 años antes. Era un invento de un tal Newcomen. Newcomen era un fabricante que a principios del siglo XVIII había hecho una cosa tan sencilla como un botijo con agua, luego un tubo que movía una biela y cuando se prendía se convertía en vapor, movía la biela y salía el agua y se movía, generaba un movimiento, una rueda. Entonces dice, esto me lo regalaron de niña, dijo la señora. ¿Pudiera usted arreglármelo porque se ha estropeado? Y el joven jefe del laboratorio de la Universidad de Cambridge dijo, lo voy a intentar arreglar. Pero se dio cuenta de una cosa, que cuando se agotaba el agua, que se evaporaba, la ruedecita dejaba de moverse. Por lo tanto, era un invento que no servía absolutamente para nada. Luego dijo, si lo pongo al lado de un río, cogerá agua, pero para eso pongo que se mueva la rueda por el propio movimiento del río. Y pensó, ¿por qué no pongo un condensador frío y separado? Es decir, que el vapor de agua luego vuelva con un condensador frío para que pueda condensarse y se vuelva a convertir en un circuito cerrado. Y se tiró 10 años de su vida investigando. Contrató con un empresario, que no recuerdo su nombre. El empresario aguantó 5 años y le mandó a freír puñetas. Luego contactó con otro, que se llamaba, tampoco lo recuerdo, debería recordarlo, Boulton, se llamaba Boulton. Él se llamaba el empresario y el investigador, como tú, se puso a investigar y al final descubrió el condensador frío y separado. Inventó la máquina de vapor con el condensador frío y separado. Este chaval se llamaba James Watt y fundaron una compañía que se llamaba la Watt-Boulton Company. La Watt-Boulton Company revolucionó completamente la economía del mundo, completamente. Se inició la revolución industrial. La revolución industrial nace por el descubrimiento, la transformación de un invento de Newcomen, de un juguete de una señora, un innovador como James Watt, que con un financiador, que era un empresario Boulton, montaron la Watt-Boulton Company y sembraron de máquinas de vapor el mundo. Desde entonces las ropas, los tejidos se hacían a mucha más velocidad y mucho más barato y mucho mejores. Las minas se extraían a través de carros alimentados por máquinas de vapor. La productividad se disparó, el bienestar del mundo y la producción mundial. Y ahora estamos donde estamos. Puedo ponerles muchos más ejemplos de innovaciones, pero quería ponerles el de Newcomen porque mi amigo me había invitado a citarles alguno. Y yo, ¿cuál se me puede ocurrir Newcomen? Ella está investigando sobre el hidrógeno. Nosotros tenemos la principal planta de hidrógeno de España y de Europa, que está en Puerto Llano, inaugurado por la ministra portavoz, exalcaldesa de Puerto Llano, y por el presidente Ignacio Sánchez Galán, en Puerto Llano. Vamos a invertir en España 3.000 millones de euros, para potenciar la conversión del hidrógeno en combustible suficiente para que, bajando los precios, pudieran servir para la producción de muchas cosas. Nosotros producimos, como bien sabe ella, hidrógeno verde. Por lo tanto, Iberdrola, que nació de una compañía en 1904, lo único que trata es de potenciar a nuestros investigadores. Les doy un dato para ir terminando. Se va un investigador por hora de nuestro país por el aeropuerto de la T4 de Barajas. Uno por hora. Por lo tanto, no te vayas, que nuestros investigadores permanezcan aquí, que nos insuflen todo lo que sabe y toda la ciencia que ha aprendido por su propio esfuerzo y que nosotros podamos emprender. Aquí hay una James Watt, probablemente haya más, pero hay muchos Boulton para formar la Watt-Boulton Company y hacer de este país un país mejor. Desde el grupo Iberdrola, que es, por cierto, has dicho entre las primeras compañías de España. No, somos la primera. Bueno, estamos en empate con Inditex en la capitalización bursátil, pero eso da igual ser la primera o la segunda, ¿no? Un amigo del Banco Santander me decía, bueno, somos parecidos, solo es un 50% más grande que el Santander, pero no se puede presumir de ser más grandes, sino de ser mejores. Nosotros producimos energía limpia para descarbonizar el planeta. No se trata de ganar más, se trata de descarbonizar el planeta y de hacerlo que el beneficio que obtenemos o nuestros accionistas a través de nuestro dividendo sea un beneficio también social para que haya menos contaminación, se pueda erradicar el agujero de la capa de ozono y podamos vivir una vida mucho mejor, sobre todo en los tiempos que corren. Para eso necesitamos a Watt, a Boulton y a la Watt-Boulton Company, a ustedes que son Boulton y a ella que es Watt.
tienes todo nuestro apoyo, tenéis como Instituto de Emprendimiento Avanzado todo nuestro apoyo. Queremos desde Iberdrola, y este es un mensaje que me lanza el presidente, deciros que esto es el comienzo de una larga amistad. Bueno, con vosotros tengo una larga amistad personal, pero como compañía vamos a estar detrás de vosotros en esto y otras cosas que hagáis, siempre y cuando sigáis apoyando a los emprendedores, a los que quieren ser emprendedores y a los innovadores de nuestro país. Que inventen ellos, se tiene que ir al basurero de la historia. Y cuando llegue a mi casa, querido amigo Juan Claudio, buscaré en el diccionario qué es exactamente lo que has querido decir con poliédrico. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar todos aquí. Es un placer estar en el Instituto de Emprendimiento Avanzado y tengo que agradecer a Juan Claudio por invitarme y a todos por venir. Pues yo soy María Escudero Escribano, soy profesora y CREA en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología. Como hemos puesto el título de Hacia la neutralidad climática, quería empezar más o menos viendo dónde estamos y sobre todo de dónde venimos, ¿no? Y el punto en el que nos encontramos, la emergencia climática y el hecho de que desafortunadamente la gráfica no ha parado, la media de del cambio de temperatura global no ha parado de aumentar. No es algo que sea nuevo, lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, incluso lo predijeron hace muchísimos años. Ya en 1859, Arrhenius, a quien llaman el padre del cambio climático, dijo que el aumento en los niveles de dióxido de carbono podía afectar a la capacidad de la atmósfera de absorber radiación, creando un efecto invernadero. Pero es que 40 años antes, lo había dicho la que tendríamos que decir que es la madre del cambio climático, Eunice Newton Foote. Básicamente con el mismo tipo de experimentos publicó un artículo muy parecido y es algo que ya hace muchísimas décadas lo hemos visto. O sea, no ha podido haber mejor prueba de la predicción que ellos hicieron hace ya un par de siglos. Y por desgracia hemos pasado un punto de los que ya denominan los expertos en cambio climático de no retorno, porque estamos ya con, creo que 1,2 grados por encima en calentamiento global. Y no son buenas noticias y ahora, bueno, hemos experimentado uno de los veranos más calurosos en prácticamente todas las partes del mundo y estamos ya viviendo las consecuencias, pero realmente, incluso en Europa, esta noticia yo creo que ha aparecido en los últimos días en todos los medios, ha sido el verano más cálido de la historia en Europa. Y si ponemos todo en contexto, pues por ejemplo, es algo de lo que se tiene conciencia desde hace muchas décadas. Se empezaron a hacer las cumbres de las Naciones Unidas por el Cambio Climático. La primera fue en Berlín en 1995. Se empezaban a poner límites a las emisiones de dióxido de carbono y realmente no se traducía en una realidad. O sea, se dicen muchas cosas, no se hace nada y estamos en un punto preocupante. La conferencia de París, de cambio climático de París en 2015 sí que fue esperanzadora porque por primera vez pusieron el límite, se comprometieron todos los países, pusieron el límite en 1,5 grados como mucho, que ya es mucho, y en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% para 2030, que ya lo tenemos aquí y no vamos por el camino. Pero han pasado ya muchos años desde París y seguimos igual. Y realmente esto es muy serio, estamos viendo las consecuencias. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, prácticamente se da por hecho que sobre todo es dióxido de carbono. No podemos olvidarnos de otro gas de efecto invernadero que tiene un potencial de calentamiento global enorme, que es el metano, y tenemos que actuar para dejar de quemar combustibles fósiles y de seguir destrozando el planeta. Básicamente, estamos aquí, como les decía, la temperatura ya ha aumentado alrededor de 1,2 grados de media. Si no se hubiese hecho nada desde París, pues bueno, íbamos a un camino hacia la extinción
pero teniendo en cuenta las políticas actuales, realmente estamos llegaríamos a más de los 2,7 grados de aumento de la temperatura global. Si tenemos en cuenta la cumbre de Glasgow, a lo que se comprometieron, se aumentaría la temperatura hasta 2,4 grados centígrados. No podemos permitir que esto sea así si realmente nos preocupa el planeta que le vamos a dejar a las futuras generaciones, incluso en nuestro futuro. Y si queremos cumplir el Acuerdo de París y realmente limitarnos a este 1,5 grados, vamos a necesitar que las emisiones de gases de efecto invernadero sean negativas. Eso significa que vamos a necesitar, pues, capturar o convertir más gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano, de los que emitimos. Y para llevar a cabo esto, realmente necesitamos cambiar toda la manera que tenemos de producir, pues, la electricidad, los combustibles y los materiales que utilizamos en nuestro día a día, como vamos a ver. Básicamente, basamos todo en combustibles fósiles, el transporte, la energía eléctrica, la industria química, la industria para producir materiales, medicinas, todo está basada en combustibles fósiles y necesitamos descarbonizar cada uno de los sectores. No vale con decir, vamos a descarbonizar el transporte, no, pero ¿y lo demás? Porque ahora mismo, pues más o menos, cada sector es responsable de un 25% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, hay que actuar en estos tres sectores y hay que hacerlo con urgencia. Y aquí viene la transición verde. Siempre se habla de 2050, pero para poder llegar a esta neutralidad climática que dicen en 2050, esta década, y ya nos hemos comido 2 años, es crucial. Es lo más importante. Para poder descarbonizar todos los sectores, realmente tenemos que ponernos las pilas y revolucionar el transporte, la industria y la manera de producir energía eléctrica. Aquí tengo algunos de los objetivos que están establecidos a nivel de la Unión Europea. Dinamarca, siempre lo pongo de ejemplo porque, bueno, he estado viviendo allí muchos años y realmente sí que están muy comprometidos en todos estos temas. Por ejemplo, en reducir para 2030 el 70% de la emisión de gases de efecto invernadero, y esto es crucial. No decir neutralidad climática en 2050, lo dicen todos los países, incluso China, pero no se llega si no empezamos ahora y si no hay objetivos para 2030. Y, por ejemplo, en la ley que salió, creo que el verano pasado, en España, se estableció un 23% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. No es suficiente, ni muchísimo menos. Hay que realmente luchar para que empiecen los cambios, pero drásticos y ya. Y esto también afecta la manera en que, no me voy a, porque además no soy experta, pero estas gráficas me gustaron, este investigador en Ketan Joshi en Twitter, y simplemente ilustra el hecho de que, claro, tenemos que tener en cuenta que las emisiones son, ¿cómo se dice? Las emisiones son acumulativas. Entonces, el hecho de decir, bueno, pues vamos a esperarnos hasta 2040 y luego bajamos, estamos haciendo muchísimo daño. Por eso tenemos que hacerlo ya y empezar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y básicamente dejar de quemar combustibles fósiles y realmente una transición a las renovables. Entonces yo creo que es algo que, bueno, como tengo esta audiencia, creo que es algo en lo que tenemos que estar juntos, pues científicos, ingenieros, emprendedores, innovadores y básicamente todo el mundo, en esta sala y fuera de esta sala. Y sobre todo nosotros podemos hacer nuestras pequeñas contribuciones, pero hay que asegurarse de que la gente que está, las personas que están en el poder realmente nos lleven a ello, porque de eso depende nuestro futuro y el futuro de las próximas generaciones.
Entonces, aquí creo que hay mucho, no solamente de lo que podemos hacer como investigadores y lo que se puede enseñar a nivel de la universidad, sino que creo que esta enseñanza tiene que empezar antes, tiene que empezar desde el colegio, y hay que enseñar en sostenibilidad y en todas las oportunidades que esto va a ofrecer, porque realmente tenemos que revolucionar la industria, el transporte, el sector eléctrico, y para ellos por supuesto, se van a generar muchísimos puestos de trabajo, y esto se tiene que enseñar a los niños desde pequeños. Básicamente, lo que queremos es poder captar las emisiones de gases de efecto invernadero y poderlas convertir mediante diferentes procesos sostenibles y acoplados a renovables en los productos que queremos obtener. Y a eso es a lo que nos dedicamos en mi grupo. Bueno, electroquímica y nanomateriales para un futuro sostenible, porque básicamente estamos interesados en atacar estos 3 sectores que hay que descarbonizar, porque como les decía, no vale con uno de ellos solo. Son sectores que contaminan muchísimo y necesitamos encontrar soluciones para todos. Y las buenas noticias es que, bueno, yo creo que cada vez tenemos muchísimas fuentes renovables en España, tanto energía solar como energía eólica. Los precios de la electricidad provenientes de renovables no ha parado de descender, y entonces nos encontramos con la oportunidad de poder acoplar estas renovables y esta electricidad procedente de renovables a dispositivos que van a ser capaces de convertir compuestos que tenemos que son muy abundantes, agua, dióxido de carbono, por ejemplo, en compuestos y combustibles, materiales básicamente, para construir todo lo que creamos, todo lo que utilizamos en nuestro día a día a partir de renovables. Esa es la motivación de las investigaciones que llevamos a cabo en mi grupo. El proceso, digamos, más sencillo, y yo creo que con el que la gente está más familiarizada, pues es todo el relacionado con el hidrógeno verde. Obtención de hidrógeno, si lo llamamos verde o renovable, tiene que venir de renovables. Entonces, en este caso, lo que se hace es acoplar dispositivos que se llaman electrolizadores, que convierten agua, digamos, rompen las moléculas de agua y las convierten en hidrógeno y oxígeno, y de aquí es de donde se puede obtener el hidrógeno renovable, simplemente teniendo como materia de partida electricidad procedente de solar o eólica y agua. Podemos convertir recursos renovables en electricidad, como vamos a ver. Esto es lo que se hace en las pilas de combustible. Podemos obtener combustibles limpios, no solamente hidrógeno, hay una cantidad de también líquidos que pueden tener ventajas para ciertos usos, y los podemos obtener también a partir de renovables, y otros muchísimos compuestos de valor añadido. Esto se puede hacer con procesos de electrosíntesis, que se llama, y que son interesantes para ser capaces de descarbonizar la industria química, que es una de las que más contamina. Bien. Algo también que necesitamos urgentemente es convertir los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, en compuestos de alto valor y combustibles limpios, y esto se puede hacer con dióxido de carbono y también acoplando a dispositivos a energía renovable, y es algo que también llevamos a cabo y estamos muy interesados en mi grupo. Y a lo que nosotros nos dedicamos es a la parte de los materiales que permiten que se lleven a cabo estas reacciones de la manera más eficientemente posible. Son los materiales que van a catalizar estas reacciones y que son necesarios en todos estos dispositivos de conversión
de energías renovables de los que he hablado. Entonces nosotros hacemos, digamos, la ingeniería de estos materiales a nivel atómico para poderle dar propiedades que los conviertan en materiales que sean muy activos, selectivos y estables para las reacciones que llevamos a cabo. Y no voy a ir en detalle. Esta imagen en la que muestro una interfase entre, digamos, el catalizador y el electrolito, simplemente es para ilustrar que estamos hablando de sistemas muy complejos. Estamos hablando de sistemas muy complejos y dinámicos y realmente necesitamos entenderlos muy bien para poder diseñar materiales con mejores propiedades para poder llevar a cabo estas reacciones que son muy complejas y en las que lo más difícil es conseguir esa selectividad. ¿Cómo conseguimos que dióxido de carbono se convierta en etanol o en etileno? Haciendo que el material que lo cataliza tenga unas propiedades determinadas. Y en mi grupo lo que estamos interesados es en diseñar esta estructura a nivel atómico. Y voy a mostrar, simplemente ilustrar más o menos estos tres temas que sí que son tres áreas en las que pues llevamos investigando varios años, la relacionada con conversión y almacenamiento de energía renovable y todo lo que implica pues la producción y utilización de hidrógeno verde. La otra reacción, el otro área de investigación en el que llevamos también un tiempo trabajando está relacionado con reducir dióxido de carbono y convertirlo en productos interesantes. En este caso pues van a ser pues eso, combustibles que pueden tener muchísimos usos y los puedes convertir directamente a partir de dióxido de carbono y agua, simplemente acoplando estas reacciones con pues, fuentes de renovables, o sea, fotovoltaica o solar. Y la última que tengo está relacionado con la síntesis de productos químicos de alto valor u otras reacciones de oxidación, y al final voy a mostrar un área de investigación. Yo creo que aquí se puede también ver áreas desde tecnologías que están muy avanzadas, pero que les puedo decir que cuando yo empecé la tesis doctoral no se pensaba que lo fueran a estar tanto en estos momentos, así que creo que el mensaje es que hay que apostar por la investigación y que la aplicación llega, eso lo podemos asegurar. El hidrógeno ya todo el mundo ha oído hablar de ello y no era así hace 4 años, ya la gente no sabía lo que era hidrógeno verde, la gente no sabía lo que era electrólisis del agua y ahora lo escuchamos todo el tiempo. Eso también es muy motivador para nosotros porque no siempre pasa así. Hay tecnologías como la reducción de CO2 que existe, pero está empezando, y hay áreas como lo que voy a mostrar al final de oxidación de metano, que es muy interesante porque es otro gas de efecto invernadero que está más olvidado que el CO2, pero que hay que hacer algo, y es algo que yo estoy convencida que veremos dentro de muchos años, pero es un poquito más a largo plazo. Entonces, claro, hemos perdido imagen porque yo tenía aquí una parte y luego aparecía esto, pero simplemente lo que quiero mostrar es que todo lo relacionado con el hidrógeno verde, básicamente los procesos principales son electrólisis del agua para producir hidrógeno verde en electrolizadores y el proceso inverso, que es utilizar hidrógeno verde en pilas de combustible para generar electricidad. Y cuando hablamos de coches de hidrógeno, son coches que están basados en pilas de combustible. Entonces, las pilas de combustible son dispositivos pues, que convierten la energía química de un combustible como el hidrógeno, las más sencillas, directamente en electricidad. Cuando hablamos de coches de pilas de combustible, tienen una pila de estas. Y a mí me gusta mucho cuando estoy en California porque es algo que empieza a despuntar en Europa, pero muy lento. Pero esto es una realidad desde hace años, pues en California, en Corea del Sur, en Japón, están realmente apostando por el hidrógeno desde hace ya muchos años. Y allí se ven coches de pilas de combustible constantemente. De hecho, hay hidrogeneras
en todas las ciudades, a cada poquitos kilómetros. Y esta foto, bueno, ya es del año pasado, pero lo pusieron en Twitter que en un día habían dispensado 400 kilos de hidrógeno solo en una hidrogenera del sur de California, cerca de UC Irvine, y eso significa que 80 vehículos pasaron por solamente esa estación, solamente esa hidrogenera ese día. Con eso nos hacemos a la idea de que realmente es algo que, bueno, allí es lo más normal del mundo y es algo que poco a poco empezamos a ver también en Europa, pero para eso necesitamos que haya pues una red de hidrogeneras, porque claro, estos coches tienen muchísima autonomía, más de 600 kilómetros, pero no podemos conducir y hacer cosas a larga distancia si no se puede llenar el tanque de hidrógeno. Pero bueno, es algo que lo veremos y ojalá más pronto que tarde. Algo que hace que esta tecnología sea muy cara todavía es que necesita cantidades de platino bastante grandes, sobre todo para este proceso, que es la reducción de oxígeno a agua. Entonces, en mi grupo hemos trabajado en diseñar y desarrollar, y hemos inventado también varios materiales en los que conseguimos reducir la cantidad de platino. Esto solamente antes de continuar. Cuando hablamos de transporte, no solamente son coches, o sea, es todo. Las líneas de autobuses en Londres de hidrógeno llevan ya muchísimos años funcionando, barcos, aviones, trenes, y ya el hidrógeno, como digo, es una manera de poder tener combustibles renovables, pero hay muchísimos combustibles renovables que quizás son más interesantes para algunas aplicaciones, como por ejemplo aviación, y que también se pueden obtener a partir de renovables. No voy a entrar en detalle en nuestras investigaciones, pero este tipo de materiales para la reacción de oxidación, de reducción de oxígeno en las pilas de combustible, sí que es algo que hemos nosotros investigado durante muchos años, y también tenemos un par de patentes en unos materiales que descubrimos, aleaciones de platino y lantánidos, por ejemplo, que descubrimos que son muy activos, y todo el aumento de las propiedades para catalizar esta reacción para las pilas de combustible. La estrategia consiste en poder controlar, bueno, primero entender cómo funciona esta reacción, por supuesto, que se da en estos dispositivos, y luego poder diseñar pues a escala atómica la superficie del catalizador, y de ahí irnos a materiales pues más a escala nanométrica, con propiedades interesantes que hagan que aumente, que mejore las propiedades catalíticas. Cuando hablamos de hidrógeno verde y electrólisis del agua, podría parecer que es algo reciente, pero ya en La Isla Misteriosa, Julio Verne escribió qué es lo que van a quemar en lugar de carbón. Y esto está muy resumido, pero dijo agua, el agua descompuesta en sus elementos por electricidad. Y después de esto decía como el agua será algo importantísimo, no sabemos, con unos dispositivos mágicos conseguiremos obtener hidrógeno y oxígeno, y se pueden usar como separado o de forma conjunta, y proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor. El agua será el carbón del futuro. Y esto que pues para Julio Verne era magia, porque por supuesto por aquel entonces no existían estos dispositivos, es algo que unos años más tarde hemos ido entendiendo. Por supuesto, este tipo de tecnologías existen ya desde hace muchísimas décadas, y que ahora sí que estamos en un punto donde realmente ojalá podamos ver electrolizadores allí al lado de cualquier planta fotovoltaica o de aerogeneradores,
y podamos utilizar para almacenar energía, que es el problema que tenemos con las energías intermitentes, a la vez que producir hidrógeno y usarlo pues, cuando lo queramos usar. Y de nuevo, pues, en nuestras investigaciones estamos muy interesados en esta reacción. El problema de la electrólisis del agua, en este caso, es como el dispositivo inverso a la pila de combustible. La pila de combustible tenemos oxígeno e hidrógeno, se combina para dar agua y producir electricidad. Aquí, a partir de agua, producimos oxígeno a un lado, protones que van al otro lado, al cátodo, y se produce hidrógeno en el cátodo. Bien, esta reacción es muy rápida, la producción de hidrógeno, pero para que se dé la electrólisis del agua se necesitan las dos reacciones. Y en la otra tenemos un problema, en la evolución de oxígeno, la oxidación del agua. Entonces realmente es una reacción muy lenta y para poderla llevar a cabo se necesita muchísimo iridio, uno de los metales más escasos. Y lo único que funciona y que es activo y estable para esta reacción pues son óxidos basados en iridio. Es uno de los mayores retos que tenemos para emprendedores. Si os apetece pues contribuir a uno de los grandes retos en el diseño de materiales es poder encontrar materiales que no tengan iridio o que tengan mucho menos iridio y puedan catalizar esta reacción. Porque estos dispositivos son muy eficientes, son una de las tecnologías más desarrolladas, que se llama tipo PEM, pero uno de los mayores problemas que tenemos es que necesitan cantidades muy grandes de iridio. Lo que nosotros hemos hecho en mi grupo es utilizar nanoestructuras muy porosas y de esta forma pues reducimos la cantidad de iridio y aumentamos la actividad y hemos desarrollado este tipo de tecnología para esta reacción que yo creo que es muy prometedora porque también no necesita soporte, que es algo que también se utiliza mucho en los electrolizadores y desafortunadamente no hay soportes tampoco porque, que puedan aguantar las condiciones a las que se da esta reacción. Bueno, no entro en detalle. La otra reacción, que si miramos electrólisis del agua, es similar, electrólisis de dióxido de carbono, pero en este caso, imaginaos que tenemos moléculas de dióxido de carbono y queremos a partir de dióxido de carbono pues producir etanol u otros alcoholes o etileno o otros hidrocarburos. Aquí el problema que vamos a tener es poder tener materiales selectivos. Realmente que podamos de una manera eficiente convertir dióxido de carbono en el producto que queremos. Y aquí sí que el diseño de materiales es crucial y esto es a lo que también nos dedicamos en mi grupo y que creo que es un área de investigación muy, muy interesante. Si la parte del hidrógeno la vemos ya más, bueno, podemos ver ya electrolizadores, pilas de combustible. Con la electrólisis de CO2 también estamos en el comienzo, pero hay muchísimo por hacer a nivel de investigación, a nivel de innovación y a nivel de emprendimiento, en mi opinión. Y ya con esto paso a la última parte, que no voy a entrar en detalle en la ciencia, pero es una reacción que a mí me interesa muchísimo. Y que sería la que está más lejos en que veamos resultados reales, porque básicamente esto no se ha conseguido, que sería la activación y oxidación de metano en compuestos que nos interesen, por ejemplo, combustibles líquidos como puede ser el metanol. Y no voy a ir en detalle a lo que se mostraba en esa imagen, pero básicamente con el metano tenemos un problema y nadie, o sea, de momento no se hace nada. Y los niveles de emisiones de metano están aumentando muchísimo y se necesitan soluciones científicas. Entonces, básicamente, sería genial poder ser capaces de convertir metano directamente en un combustible líquido como el metanol y hacerlo en condiciones atmosféricas. Y para eso lo que nos dedicamos nosotros sería ideal porque acoplando
bueno, simplemente partiendo de metano y agua, igual que partíamos de dióxido de carbono y agua, y acoplándolo a electricidad proveniente de renovables, pues seríamos capaces de convertir metano en metanol. Es como la reacción soñada, lo llaman el santo grial de la ciencia. No se ha conseguido nunca porque es muy difícil, porque realmente si oxidas metano, lo más fácil es que lo oxides a dióxido de carbono, no queremos eso. Y luego competimos con una reacción que es la que se da en la electrólisis del agua también, que es la evolución de oxígeno, la oxidación del agua. Bueno, esto es muy difícil, es un reto científico grandísimo, a mí me encantan los retos y es en lo que me voy a embarcar, bueno, gran parte de mis investigaciones en los próximos años, porque acabo de conseguir una beca del Consejo Europeo de Investigación, Consolidator Grant, son 2 millones de euros, o sea, tengo financiación para trabajar en este proyecto y lo empezaré el próximo año. Y básicamente la idea es de nuevo la ingeniería de materiales a escala atómica para poder conseguir esta reacción que esperemos que sí que lo veamos como algo factible en el futuro. Y con esto creo que ya termino. He tratado en este ratito de ilustrar pues cómo los materiales avanzados son tan importantes para todos los retos a los que nos enfrentamos hacia un futuro descarbonizado, que es urgente, que no puede esperar, que no debemos pensar en 2050 porque entonces va a ser tarde seguro. Y creo que sería bueno que nos quedásemos con esta pregunta: ¿cuál es el planeta que queremos tener dentro de 3 décadas? Y vamos a tratar de trabajar todos juntos en ello, porque creo que no hay algo más urgente en estos momentos. Y ya con esto simplemente quiero agradecer pues a mi grupo. Mi grupo ahora mismo está en la Universidad de Copenhague, porque todavía ahora es cuando empezaré a construir mi grupo en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, pero por ahora bueno, en este periodo de transición voy a estar todavía más ocupada porque va a llevar estos 2 grupos de investigación, gracias a muchísima financiación danesa que continúo teniendo, porque esto sí que es algo de lo que deberíamos aprender, porque la inversión revierte en el futuro del país. Y en Dinamarca hay muchísima financiación a nivel privado. La Fundación Billum es una fundación privada, por ejemplo, pero también a nivel público, nacional, del gobierno, no me salía, y creo que esto es importantísimo. Así que vamos a tratar de decirlo, sobre todo a las personas en poder, porque yo creo que esto es algo que nadie duda y que por supuesto va a ser positivo para todos, y que ojalá las cosas mejoren en este sentido en España y no solo podamos investigar y hacer ciencia de calidad si conseguimos una beca europea. Es muy difícil conseguir este tipo de becas europeas. Vamos a tratar de que también haya financiación a nivel nacional. Y con esto ya está. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias, María, por tu brillantísima exposición y por ponernos un poquito de luz en esto del cambio climático, que algunos no acabábamos de tenerlo claro. Esto entra en muchísimo detalle, pero con esto ya nos das una pauta de por dónde continuar y ya coger un poquito más de responsabilidad en nuestro día a día para que esto que que ya está avisado desde el siglo XIX, pues que no avance. No hay excusa. Y agradecer también a Iberdrola y al presidente Carmona por su generosísima presencia hoy aquí en el Instituto de Emprendimiento Avanzado, así como todos los que estáis hoy aquí presentes. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a Iberdrola, al presidente Galán, por su apoyo, que no ha podido estar hoy aquí. Y gracias a todos los que estáis aquí, miembros del Consejo Asesor, docentes, amigos y colaboradores. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Gracias.